La paz del Señor. Muy buenas noches. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta noche. Un saludo muy especial a todas mis alumnas y alumnos que estamos en esta academia bíblica desarrollando esta temática sobre teología sistemática. Hoy, hablando acerca en el tema, en la temática del día de hoy, en la lección número 9, el tema la mayordomía dentro de la familia. Vamos a sentar una base bíblica, y esto es muy importante, Lucas 12, del versículo 42 al versículo 44. Dice así: Y dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual su Señor, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Hagamos oración, que sea una bendición este tiempo de estudio bíblico. Padre, Señor mi Dios, muchas gracias, Señor. De todo corazón, Señor, te pedimos en este tiempo que tú nos puedas instruir, que podamos aprender acerca de lo que significa la mayordomía dentro de la familia, Señor. Dentro del plan de Dios, la mayordomía es muy importante. Señor amado, siguiendo con este tiempo de teología sistemática, Señor, queremos ser claros, Señor amado, en las definiciones de conceptos, Señor amado, Dios mío. Y queremos desarrollar este tema, Señor amado, bajo la guianza y bajo la dirección del Espíritu Santo. Señor mi Dios, bendice a mis hermanas y hermanos, bendice a los que nos siguen a través del canal de YouTube, bendice a mis alumnas y alumnos, oh Señor, que estamos estudiando la palabra de Dios, Señor amado. Gracias, Señor amado, porque podemos poner todo este tiempo en tus manos. Hacemos esta oración en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a introducirnos a la temática del día de hoy, definiendo algunos conceptos. El primero, el término mayordomo. Mayordomo, no podemos hablar de mayordomía si no centramos realmente, ¿no?, en un elemento importante que es la persona, el mayordomo o el administrador. El término mayordomo viene del hebreo zar, que significa el que está a la cabeza. Y también el término mayordomo viene del griego oikonomos, que significa administrador, ¿no? Son dos términos, uno en el hebreo y el otro en el griego, que definen conceptos acerca de lo que significa la palabra mayordomo. En conclusión, un mayordomo es un administrador. Es un administrador. Ahora vamos a desglosar paso a paso este tema. Y vamos a estudiar el primer punto, que es la mayordomía. ¿Qué quiere decir mayordomía? Es una buena pregunta para poder desglosar este primer punto. ¿Qué quiere decir mayordomía? Mayordomía es la administración de los bienes propios o ajenos. Un mayordomo es un administrador, como lo hemos podido definir hace un instante en la introducción. Nosotros debemos ser buenos mayordomos de nuestra familia, buenos mayordomos de nuestro hogar. Un mayordomo, ya vamos a ahorita ya a profundizar, ¿no? Vamos a profundizar. Un mayordomo o administrador en el idioma hebreo, ¿no? Encontramos varias palabras, varios nombres. En realidad son tres. Nasab es la primera palabra. Significa oficial, reinar, vigilar, velar, guardar. Todos estos nombres que vamos a mencionar están estrechamente ligados a la mayordomía. La otra palabra que encontramos en el hebreo, y tenemos que considerar que la Biblia fue escrita en hebreo y en griego, y también algunas palabras en el arameo.
La segunda palabra en el hebreo es la palabra tiksar, que significa gobernador, príncipe, mayordomo, ¿no? Con mayor precisión. Y la siguiente palabra es la palabra que ya hemos definido en la introducción, es la palabra zar, que significa uno que está a la cabeza o a cargo de un bien de otro. En el griego encontramos la palabra oikonomos, que significa gerente, mayordomo, dispensador, administrador. Gerente, mayordomo, dispensador, administrador. Pero también encontramos otra palabra en el griego, que es la palabra epitropos, que significa superintendente y que significa también rector. Hay algunos principios de la mayordomía en relación a Dios y a nuestra familia que nosotros debemos conocer. Este es un segundo paso, ¿no? Un segundo punto. Principios de la mayordomía en relación a Dios y nuestra familia que nosotros debemos conocer como a mayordomos. Eso es lo que somos. Ahora vamos a ver dos puntos. El primero, como mayordomos debemos reconocer la soberanía del Señor. El salmista dice en el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmos 24:1, ¿no? Y una buena pregunta que nos podemos hacer, ¿y qué somos nosotros en relación, ¿no?, a lo que tenemos? ¿No? ¿Qué somos nosotros? Somos administradores, somos llamados a gobernar, somos llamados a administrar lo que a Dios le pertenece, tu vida, tu tiempo, ¿no? A veces decimos, no, yo puedo hacer con mi vida lo que quiero. No, un momentito. Tu vida le pertenece a Dios, ¿no? Dios te ha dado esa vida para que tú la administres. Quizás el problema está, y puedo entender esa forma de pensar, en muchos que no tienen ni idea de lo que significa Dios en la vida del ser humano. Pero Dios quiere ser más que un conocimiento o más que una idea. Dios quiere gobernar tu mente, tu corazón, tu vida y quiere darle una dirección correcta. Para eso, pues, lógicamente, uno tiene que rendir su vida y su corazón a Dios. Tenemos que hacer a Dios el Señor de nuestra vida. La palabra Señor en el griego es la palabra Kyrios, curio, ¿no? Dos palabras que significan dueño, amo, Dios, Señor. La palabra Kyrio, ¿no? Y es importante que podamos definir, ¿no? Dueño de qué, de todo. El salmista dice con claridad, de Jehová es la tierra y su plenitud, todo lo que hay, el mundo y los que en él habitan. Segundo punto que debemos nosotros tomar en cuenta y considerarlo con mucha precisión es, debemos reconocer nuestra condición de mayordomos. Aunque para muchos seguro, ¿no?, esta idea pues es trastocada, no lo van a entender. Y bueno, es lógico suponer, porque no tienen revelación de Dios, porque no tienen dirección de Dios, y lo que es más trágico, no conocen la Biblia, no conocen la palabra, ¿no? Entonces, en ese sentido, debemos reconocer nuestra condición de mayordomos y administradores de nuestra familia y de todo lo que Dios nos ha dado, ¿no? Eso es importante. Y de todo lo que Dios nos ha dado, ¿no? Y en relación al tema, en relación a nuestra familia. Hijos, tiempo, talentos, finanzas. Debemos desarrollar una correcta mayordomía. Ese es un reto y un grande desafío en la vida cristiana para nosotros como creyentes. Debemos desarrollar una correcta mayordomía dentro de nuestra familia. En pocas palabras, en términos simples, ser buenos mayordomos, ser buenos administradores, manejar los tiempos, manejar la familia, ¿no?, en un orden correcto, las finanzas, para después no tener problemas, ¿no? Como vamos a ver en la siguiente lección, los peligros de la familia, ¿no? Para no caer en problemas, ¿no? Porque hay muchos peligros dentro de la familia que nosotros debemos conocer, y uno de esos es pues una mala administración, ¿no? Pero eso vamos a verlo en la próxima clase.
Un tercer aspecto importante, ¿no? Que nosotros debemos conocer son esas áreas importantes de nuestra mayordomía dentro del hogar. Debemos conocer esas áreas importantes, ¿no? Para poder desarrollar una correcta mayordomía, una correcta administración dentro de nuestra familia. Vamos a ver punto por punto para poder explicarlos y poder tener una idea clara de lo que realmente Dios quiere que yo sepa. ¿Con qué propósito? Con el único propósito de que tú y yo podamos ser buenos administradores. Vamos a ver qué dice la Biblia, ¿no? En el libro de Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Y quiero leer con ustedes los versículos 15 y 16. Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16. Dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo. La mayordomía es la base del éxito administrativo de todas las áreas de una correcta mayordomía dentro de nuestro hogar. El tiempo es un regalo de Dios. El tiempo tiene una importancia valiosa en la vida de todo ser humano. Pero la palabra de Dios dice con claridad que nosotros tenemos que aprovechar bien el tiempo. La mayordomía de la familia consiste en administrar responsablemente cada área de lo que Dios nos ha dado en relación a nuestra familia. Óigame, quiero decirle algo. Nuestra familia es importante para Dios. Tu familia le importa a Dios. Dios es un Dios de familias. Y si hay alguien que quiere bendecir, si hay alguien que quiere prosperar, ese es Dios. Que tu familia, nuestras familias. El tiempo bien administrado en nuestro hogar será de mucha bendición para nuestra familia. El tiempo bien administrado dentro de nuestro hogar será de mucha bendición para nuestra familia, ¿no? Y claro, un tiempo mal administrado traerá muchos problemas, ¿no? Recuerdo como una anécdota, ¿no? Esta es una historia en realidad, de un pequeño que llega a la oficina de su padre y le dice: papá, ¿cuánto cuesta una hora de tu tiempo en relación a tu trabajo? Y el padre, ¿no?, presuntuoso, le dice: una hora de mi tiempo cuesta $20. Y el niño había juntado sus ahorritos y empieza a contar dólar por dólar y le dice: papi, ¿me puedes vender una hora de tu tiempo? Pues el mensaje era claro. Ese era un padre despreocupado. Ese era un padre que no invertía tiempo con su hijo. Es una anécdota, es una historia, pero que nos puede llevar a una reflexión importante. Eclesiastés capítulo 3, verso 1 dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene su tiempo. Alabado sea el Señor. La Escritura dice que Dios en su tiempo todo lo hizo hermoso. Bendito sea el Señor. La administración sabia de nuestro hogar, ¿no?, de seguro, la administración sabia de nuestro hogar, de seguro, traerá beneficios. Será de provecho. Podremos enriquecer nuestro tiempo, ¿no?, en relación a nuestra familia cuando lo sabemos administrar. Claro, todo tiene su tiempo. Usted podrá decir, yo también estoy de acuerdo, eso decía la palabra, todo tiene su tiempo. Pero muchas veces desvalorizamos el tiempo que nosotros debemos invertir con nuestros seres que amamos, ¿no? Y cuando hablo de nuestros seres que amamos, me refiero pues a nuestra familia. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 5, ¿no?, la Escritura dice así: pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia del Señor? El versículo 4 anterior dice que gobierne bien su casa, familia, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. En otra versión, en la versión Dios habla hoy, dice:
Debe saber gobernar bien su casa y hacer que sus hijos sean obedientes y de conducta digna. Debemos gobernar nuestra familia de acuerdo a los principios de Dios, entendiendo el orden establecido por Dios. Muchos los desconocen, o lo que es más trágico, o lo que es más triste, lo ignoran. Pero el tiempo que nosotros podemos invertir con nuestros hijos, con la esposa, es un tiempo importante. Es un tiempo provechoso. Es un tiempo devocional, por ejemplo, ¿no? Un tiempo donde podemos meditar la palabra con nuestra familia. O a veces, ¿no? Hablando de administración financiera, por ejemplo. Y nos sentamos, ¿no? Para ver cómo van las finanzas, ¿no? Y lógicamente eso va a demandar tiempo. ¿Cómo estoy administrando mis finanzas? ¿No? ¿Cuánto dinero ingresa al hogar, la economía familiar? ¿Y cuánto dinero estamos gastando, ¿no? Dentro de la economía familiar? ¿Cuánto estamos ahorrando, ¿no? ¿Cuánto estamos, ¿no? Separando, ¿no? Para poder realmente prever gastos que de pronto aparecen de imprevisto, ¿no? ¿Cuánto nosotros podemos separar para darle a Dios también, ¿no? Y eso es importante. Ahora, ¿cuál es el orden de Dios dentro de la familia? Y esto es muy importante. En primer lugar, lógicamente, Dios. Dios. Yo considero, ¿no? Y esto lo digo con mucha certeza y con mucha seguridad, yo considero que nada, absolutamente nada puede ser más importante que Dios. Nada, absolutamente importante. No, nada. Hay muchas cosas importantes, ¿no? El trabajo, ¿no? Los tiempos de esparcimiento, los tiempos de coinonía, cuando podemos estar en casa con la familia, ¿no? Pero muchas veces me pregunto, ¿en verdad estamos administrando bien el tiempo o estamos despilfarrando nuestro tiempo? En el libro de 1 de Corintios capítulo 11, versículo 3 dice así: bendito sea el Señor. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. ¿No? Esto es para poder entender, es para poder tener idea, ¿no? De qué lugar debe ocupar Dios en nuestras vidas, en nuestras familias y lógicamente en nuestro tiempo. Mateo 6:33 dice: mas primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Hay un orden en el reino. Hay un orden dentro de la familia de Dios, donde Dios ocupa el primer lugar. Es un orden importante. En segundo lugar, el esposo y la esposa. Y por último, los hijos. En el libro de Efesios capítulo 5, versículos 23 y 24, leemos así. Efesios capítulo 5, versículos 23 y 24. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo, ¿no? No hablamos, no, de una dictadura dentro de la familia, no. Tenemos que complementarnos, tenemos que recordar que nuestra esposa es nuestra ayuda idónea, es un complemento importante y que juntos tenemos que trabajar para poder realmente ser buenos administradores. En este primer punto, ¿no? Ser buenos administradores, ¿no? Del tiempo que estamos invirtiendo dentro del hogar, cómo nos organizamos, ¿no? Para poder, ¿no? Establecer pautas, reglas, principios importantes. Lógicamente todo esto va a demandar tiempo. La administración financiera, por ejemplo. Un principio importante, ¿no? Que nosotros debemos considerar es debemos rendir nuestras finanzas familiares a Dios. Y lógicamente esto es parte importante de lo que significa poder realmente desarrollar una correcta administración financiera, ¿no? Con ayuda de Dios. Recordemos que Dios es la persona más importante. Si hay alguien que quiere prosperar nuestra familia, nuestro hogar, nuestras finanzas, nuestras economías, ese es Dios. Quizá la tragedia más grande, ¿no? Que muchas veces nosotros vemos, ¿no? Es cuando desplazamos a Dios a un segundo plano. Entonces Dios no se convierte en esa persona importante. El manejo correcto de las finanzas en el matrimonio y dentro de la familia traerá bendición y traerá prosperidad de Dios.
Y cuando hablamos de prosperidad, no solamente nos estamos refiriendo al dinero, a las finanzas. No, no, un momentito. La prosperidad de Dios es integral, es completa, es total. Uno de los versículos emblemáticos en este sentido es 3 de Juan, verso 2. ¿No? Aunque en un contexto y en una interpretación doctrinal valiosa y correcta, es una salutación, es un saludo. Pero dentro del concepto propio de la Escritura, es palabra de Dios. Entonces, ¿cómo recibimos 3 de Juan, verso 2? Como palabra de Dios. Como que Dios me habla. Y dice así: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Subraya esa palabra, todas las cosas. Que tengas salud. Oh, qué importante. Así como prospera tu alma. Es integral, es completa. El alma, el ser, ¿no? La voluntad, el intelecto, los sentimientos, las emociones. Dios quiere bendecir, ¿no? Todo tu ser. Y lógicamente nosotros desarrollamos en ese sentido una correcta comunión con Dios. Tenemos comunión con Dios. En Lucas capítulo 16, 13 dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Entendiendo el orden. Entendiendo el orden. La palabra de Dios dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Muchos pueden decir: entonces el dinero es malo. No, no, no. El amor al dinero. Entendamos que el primer y más grande mandamiento es este. Mateo 22, 35. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. En otro evangelio dice: y con todas tus fuerzas. Entendamos eso, para poder ser buenos administradores del tiempo, para poder ser buenos administradores de las finanzas, para poder ser buenos administradores dentro del hogar, ¿no? Dentro del hogar, ¿no? De los dones, de las capacidades, de los talentos que nosotros empezamos a ver, ¿no? Nunca pongamos las finanzas encima de Dios. Ese es un consejo. Y es muy importante. Nunca pongamos las finanzas, el dinero, ¿no? Los emprendimientos, ¿no? O ese deseo de prosperar, de superarse. Es correcto. Pero nunca lo pongas encima de Dios. Cuando uno lo pone encima de Dios, entonces esto va a ser común. No tengo tiempo, estoy muy ocupado. Y todo en relación a Dios. No tengo tiempo para ir a la iglesia, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer la Biblia. No, soy una persona muy ocupada. Todos somos personas ocupadas. Pero un verdadero creyente lo tiene claro. Nada es más importante que Dios. Entonces administra bien su tiempo y administra bien sus finanzas. Nunca pongamos las finanzas encima de Dios. Muchos de los problemas dentro del hogar y de la familia son producidos por un mal manejo. Oigan, esto es importante. Por un mal manejo, ¿de qué? De las finanzas. Y dentro de una correcta administración financiera, las finanzas, pues, es importante, lógicamente. Pero a veces debemos preguntarnos: ¿estamos manejando, estamos administrando, estamos siendo buenos mayordomos de nuestras finanzas? Es una buena pregunta. 1 Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo capítulo 6. Quiero leer del versículo número 8 al verso 10. Dice así: así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, ¿no? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el amor al dinero. Oh, Dios. Hay algo importante, ¿no? Que todo hombre, cabeza de hogar, lo tiene claro, ¿no? Que todo hombre tiene la obligación de mantener a su familia. Pero a veces vemos, a veces vemos con tristeza, ¿no? De que esto no se ve dentro de la familia. Y lógicamente es porque hay personas que son irresponsables, es porque hay personas que no ejecutan un correcto manejo económico, ¿no?
y la verdad de las cosas, pues eso trae tristeza al corazón de Dios. Trae tristeza al interior de la familia, ¿no? Sobre todo cuando vemos a padres que no manejan bien las finanzas, que despilfarran el dinero en cosas que no tienen verdaderamente importancia. Hacen mal manejo. No quiero generalizar. Yo sé que hay padres que no, que sí, nos preocupamos por esforzarnos para tener una economía ordenada. Pero este pasaje es bien claro, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Se extraviaron de la fe, eran creyentes. Se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. En pocas palabras, tuvieron muchos problemas. Tú vas a ver a gente emproblemada como no te imaginas, por el dinero, con deudas. Personas que se hacen de deudas, por ejemplo, ¿no? Que personas irresponsables que se hacen de deudas y después no pagan. Y muchas veces es porque no pueden pagar, ¿no? Eso no es correcto, eso no es correcto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No, tenemos que rectificar, ¿no? Tenemos que entender, tenemos que aceptar incluso los errores que estamos cometiendo, pero con un propósito de no volver a incidir en esos pecados. Y quiero ser enfático en esto, en esos pecados. Sí, en esos pecados. La Biblia dice el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, el grande desafío, ¿no?, en nosotros, como cabezas de familia, es poder ser buenos administradores, ¿no? La comunicación dentro de la administración financiera también es importante. La comunicación, aunque la comunicación abarca la totalidad de lo que significa la organización familiar. Uno de los problemas que muchas veces nosotros encontramos dentro de la familia es la poca, escasa o nula comunicación que se da en el hogar. Y eso trae problemas. Eso trae problemas. Ahora, dentro de la administración financiera, la Escritura dice así, en 1 Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Debemos ser fieles para con Dios y nuestras familias. Debemos administrar nuestras finanzas con transparencia y honestidad. Una buena administración consiste en tener, número uno, un compromiso con Dios y con su palabra. 1 Timoteo, capítulo 6, verso 10, nos enseña un principio muy importante que nosotros debemos reconocer, pero para no caer en las trampas del infierno, en relación al dinero. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y cuando hablamos del amor al dinero, ¿no?, lógicamente esto que va a traer desplazar a Dios a un segundo plano, a un segundo plano. Y te vas a encontrar con muchas personas que dicen, yo no tengo tiempo para Dios. No, yo soy una persona muy ocupada, tengo trabajo, tengo negocio, tengo inversiones, Y lamentablemente esas personas se convierten en idólatras. ¿Por qué? Porque aman al dinero más que a Dios. Sí, es triste, ¿no? La Biblia dice en Efesios 5:21 que tenemos que someternos a Dios en su temor, en su reverencia, en su respeto. Él es Dios. Como dice el salmista en el capítulo 24, versículo 1, de Él es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. ¿Qué es de nosotros? Nada. Aunque Dios nos ha hecho administradores. Qué lindo, ¿no? Podemos administrar nuestro hogar, podemos administrar la vida de nuestros hijos, conducirlos, educarlos, sacarlos adelante, prosperar, ¿no? Lograr objetivos que nos trazamos, bienes, gloria al Señor. Es importante, pero nada de lo que he mencionado, nada, absolutamente nada, puede ser más importante que Dios. El fracaso de muchos cristianos que de pronto se convierten y Dios empieza a bendecirlos.
no te imaginas. Dios empieza a prosperarlo y empieza a traer bendición tras bendición. Y cuando menos nos damos cuenta, ya no están viniendo a la iglesia. Ya no hay gratitud en sus corazones. Se convierten en idólatras, aman más el dinero que a Dios. Pero no quiero generalizar. Yo sé que hay gente, ¿no?, que sí es generosa, es agradecida al Señor, ¿no?, y entiende correctamente lo que significa ser un mayordomo. Entiende lo que significa ser un administrador de todo lo que Dios nos ha dado, ¿no? En segundo lugar, debe haber un compromiso con la unidad y la ayuda mutua en cuanto a la administración financiera dentro del hogar. Eclesiastés 4, 9 al 12, ¿no? Es importante. Eclesiastés capítulo 4, vamos a leer del versículo 9 al versículo 12. Eclesiastés 4. Bendito sea el Señor. Eclesiastés 4, del versículo 9 al versículo 12. Bendito sea el Señor. Dice así: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren el uno, levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Alabado sea el Señor. Básicamente nuestra mayordomía incluye familia, un tiempo correcto, una correcta comunicación, una correcta administración financiera, ¿no? Y lógicamente una correcta administración también de nuestra salud física, emocional y espiritual, que podamos realmente, ¿no?, vivir una vida saludable en el sentido físico, emocional y espiritual. A pesar de las circunstancias que muchas veces nos toca enfrentar, que no siempre son las mejores, ¿no?, de las diversas situaciones que muchas veces van a aparecer y que no son las que queremos. Pero la pregunta es, si yo quiero verdaderamente ser coherente con lo que yo vivo, entonces, ¿qué voy a hacer? Si yo tengo a Dios como el gobernador, como el dueño de mi vida, de mi corazón, de mi mente, lógicamente no me va a costar entender que lo que yo tengo que hacer es correr a Dios, es ir a Dios, es poner mi causa delante del Señor. Y esto es muy importante, ¿no? El deseo de Dios es que seamos buenos administradores. Para terminar, ese es el deseo de Dios, que seamos buenos administradores, que podamos ser fieles administradores de lo que Dios nos ha dado. Y esto es muy importante, ¿no?, para que nosotros podamos definir realmente lo que Dios espera en relación a la mayordomía dentro de la familia. Como decía hace un instante, si hay alguien que quiere bendecirte y bendecir tu familia, ese es Dios. Pero si hay algo que yo debo tener claro en mi mente y en mi corazón, que yo soy un administrador de todo lo que Él nos ha dado. Y debemos reconocer también verdaderamente lo que ahora tenemos. Somos lo que somos, tenemos lo que tenemos por la gracia y la misericordia del Señor. Y muchos de los que estamos en este camino no debemos olvidar nunca cómo llegamos al camino del Señor. En cierta oportunidad, unos periodistas le preguntaron a un predicador, ¿no?, que tenía una iglesia grande, ¿no?, y en esa iglesia había mucha gente, ¿no?, de buena posición económica, y un gran porcentaje eran empresarios. Y este periodista le preguntó al predicador, una pregunta queremos hacerle, ¿no? ¿Cómo hizo usted para poder ganar a toda esta gente de empresa? A toda esta gente verdaderamente, ¿no?, que está en su iglesia.
Y la respuesta de este predicador fue la siguiente. Ellos cuando vinieron no eran empresarios. Quizás en su mente y en sus corazones tenían muchas ideas, pero ellos llegaron así. Aquí Dios los hizo empresarios. ¿Y cuánta verdad hay en eso? ¿Cuánta verdad en eso? Pero ¿cuál es lo triste, lo paradójico? Es que muchas veces Dios hace ese milagro, Dios te bendice, Dios te prospera, pero tú te olvidas de Dios. Y lamentablemente terminas amando más las finanzas, el dinero, las propiedades que a Dios. Y en una correcta mayordomía dentro del hogar, y esto como cabeza del hogar lo digo como padre, algo que tenemos que transmitir es que Dios es la persona más importante. Y Él ha de florecer y prosperar nuestro hogar y nuestra familia. Y nosotros podemos ser considerados a los ojos de Dios buenos mayordomos. Como lo dice en el contexto de Lucas 12, ser llamados por Dios mayordomos fieles. Una fiel mayordomía. Yo quiero terminar animándote a que sigas estudiando la palabra de Dios, que sigas meditando de la palabra de Dios, que podamos seguir profundizando, ¿no?, en el conocimiento de la palabra de Dios, que podamos seguir estudiando la palabra de Dios, pero con un propósito. No es solamente, ¿no?, acaparar conocimiento, o no es solamente adquirir conocimiento acerca de algunas materias o de muchas materias, sino entender claro, sí, lo que he dicho es parte, pero hay un propósito de que tú y yo podamos ser fieles servidores del Señor. Que tú y yo podamos ser fieles mayordomos del Señor. Que tú y yo podamos ser fieles administradores del Señor, de todo lo que Dios nos da, incluyendo tu propia, mi propia vida. Así es. Eso es lo correcto. Yo quiero hacer una oración por ti. Algo que yo puedo añadir en este sentido es algo que podemos pedir a Dios. ¿Qué cosa, predicador? Sabiduría. La Biblia dice en el libro de Santiago, si alguno es falto de sabiduría, capítulo 1, si alguno es falto de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dado. Y la sabiduría, pues, es un elemento importante para nosotros poder ser ejecutores de una correcta mayordomía. Porque vamos a tener claridad acerca de lo que tenemos que hacer. Vamos a tener claridad acerca de lo que tenemos que administrar. Sí, eso es importante. Que Dios nos ayude. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, no quiero ser egoísta contigo, amigo, joven, señorita. Si tú quieres aceptar a Cristo en este momento, Él está a la puerta de tu corazón. Y quizás te dices, predicador, pero ¿qué puedo hacer? Todo me ha salido mal, he tenido problemas en casa. Ahora, confrontado con la palabra que he escuchado, me doy cuenta que no he sido un buen administrador. Bueno, arrepiéntete, es el primer paso. Y lo segundo, hagamos a Cristo el Señor de nuestra vida. Hagamos al Señor Jesucristo el dueño de nuestro corazón. Si tú lo quieres hacer en este momento, repite esta oración conmigo. Dile a Dios, Padre Celestial, perdóname, Dios, todos mis pecados. Señor Jesús, entra a mi corazón y sé mi Dios, mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, desde ahora y para siempre. Gracias, Señor amado, porque puedo rendir mi corazón y mi vida a tu majestad, Señor. Gracias te doy, oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Una oración tan simple, tan sencilla, ha cambiado la vida de millones de personas. Y espero que tu vida también sea transformada poderosamente por el Señor. Esperemos, ¿no?, con muchas expectativas la próxima clase, ¿no?, con la cual estaremos terminando